Bueno, ¿cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Ya vamos a comenzar a hablar con la diputada provincial del Frente Renovador, Mónica López, y estamos esperando a otro diputado, en este caso nacional, de la Unión Cívica Radical, para hablar de algo que realmente nos tiene que llenar de vergüenza a los argentinos, ¿no? Que es la presencia del vicepresidente de la Nación Argentina en los actos del 9 de julio. La verdad, una vergüenza. Lo de Vudú, y una vergüenza de aquellos que lo convalidaron, más allá de estar con mucha bronca y a regañadientes, como seguramente muchos de ustedes lo pudieron ver. Es lamentable que una fecha tan importante para el sentimiento nacional no haya sido transmitida en cadena nacional. Obviamente ustedes se imaginarán por qué. Hubiese sido doblemente grave la vergüenza para los argentinos. Pero la cara de Alperovich, la cara de Randazzo, la cara de muchos daba por hecho la sensación y lo que sentían. ¿A qué juega la presidenta? Realmente no se sabe. ¿A qué juega Vudú? Más allá de buscar su impunidad, tampoco se sabe, porque un hombre con ética, más allá de que la justicia todavía no ha cerrado el tema, tendría que haber pedido licencia. Hubo casos en la Argentina. Por ejemplo, a los peronistas se lo digo, hubo un hombre que fue presidente de la República y en su momento fue presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que hoy un sector del kirchnerismo se identifica con este hombre. Se llama de Cámpora, se llama Cámpora. Cámpora en un momento en la Cámara de Diputados de la Nación la presidía y ante un hecho posible de corrupción o de que su nombre había sido un poco difamado, pidió licencia, se quitó los fueros y fue a la justicia ordinaria. Otro caso, en este caso de los radicales, fue el ex gobernador Eduardo Angelós, que ante la presunción de que tenía un hecho grave en la justicia porque había sido denunciado por enriquecimiento ilícito, hizo lo mismo. Pidió licencia como senador, se quitó los fueros, fue a la justicia y después volvió. ¿Por qué Vudú y por qué Macri no lo hacen? Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo va? Bueno, gracias. A ver, no te voy a preguntar de Vudú, vamos a ir a la provincia, si querés, bueno, directo. Dale, que te puedo hablar del mismo tema que estás hablando, pero con distintos personajes, con distintos personajes. Ahí algo voy. medio parecido. Bueno, acá... Con lo lamentable que sí. Esta gente se ha quedado con las empresas. Claro. Y Daniel Scioli ignoró 38 personas que se habían muerto. A propósito de eso, acabas de presentar una denuncia penal contra el gobernador por la muerte, las muertes realmente que hubo en La Plata. A ver, ¿de dónde tomás la denuncia? ¿De qué manera? ¿Por qué ir contra el gobernador? En realidad, después de la grave inundación de la ciudad de La Plata, claro, yo soy de Avellaneda, ni siquiera soy de la ciudad de La Plata, pero sí, nosotros trabajamos en esa ciudad. Y muchísimas personas me han venido a ver el año pasado con el tema familiares de víctimas de la inundación. Y una señora me había tocado demasiado el corazón, decirte, yo vi morir a mi hermano y a mi cuñada, y cuando fui a hacer la denuncia, me dijeron en la justicia que como la morgue judicial había muchísimos cadáveres y no los podían mantener porque había corte de luz, lo mejor era cremarlo. Pero para cremarlo y para que no intervenga la justicia había que hacer un acta de defunción con la esquela que diga muerte por cardiorrespiratoria no traumática. Digo, bueno, pero en ese caso se inicia una acción judicial y se exhuma el cadáver y uno se va a dar cuenta. No, lo que pasa es que nos obligaban a cremarlos. Entonces, llega un momento que, no como política, pero sí como ser humano, decís, ¿cómo puedo ayudar para que esta mujer pueda tener la tranquilidad de que le puede brindarle el Estado en decir, su hermana y su cuñado murieron por esta causa? Pasó el tiempo, como me pasó a mí, le pasó a un montón de gente más en la ciudad de La Plata y le ha pasado a otros políticos y le ha pasado a la justicia. De hecho, hay una investigación sobre el intendente Bruera, sobre este tema, pero también hay una investigación, se abrió una investigación con el doctor Berazategui con 109 familias. Nosotros empezamos a estudiar analizando caso por caso y encontramos que el doctor Arias comienza una investigación de oficio, falla a favor de los damnificados, en contra del gobierno de la provincia y dice
que en la ciudad de La Plata son 89 los muertos a causa de la inundación. La provincia apela y el fallo del día viernes de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo ratifica los dichos del juez Arias, que son 89 los muertos en la ciudad de La Plata y no 51, como había dicho el gobernador Daniel Scioli. A raíz de eso, y de todas las cosas que uno viene acumulando y de todas las pruebas que uno viene acumulando, porque en algún momento dado uno dice la justicia tiene que estar, es lenta, pero está, y a veces es la justicia moral, o a veces la justicia de lo que uno cree, es como que el gobernador nos deja a nosotros la posibilidad servida. La mentira del gobernador, el ocultamiento de información pública, que es lo que dice el fallo, la manipulación de documento público, como la falsificación de un acta de defunción, conlleva a poder realizarle desde nuestro bloque del Frente Renovador el juicio político, el pedido de juicio político. Y por otro lado, y más desde lo personal y no involucrando a Sergio Massa ni al Frente Renovador, en el día de hoy presentamos a la mañana la denuncia penal contra el gobernador y el que era ministro en ese momento de Seguridad, Casal, que ahora es de Justicia, por incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona. Ahora, hay un hecho, más allá de este, que es muy grave, hay otro hecho también que es gravísimo, que es esta famosa colecta que ha hecho Moreno con un señor que dice representar a una porción importante de empresarios K, que la verdad que no me acuerdo ni cómo se llama, soy honesto, que juntaron algo de 35 millones de pesos que supuestamente cuando dieran la orden se la iban a distribuir a esta gente. ¿Están los 35 millones? ¿Le llegó a la gente o nadie sabe dónde están? Dicen que está en una cuenta, está en una cuenta, a la gente no le ha llegado absolutamente un centavo, y con el agravante de que nosotros hemos votado en la legislatura el subsidio a los damnificados que tenían, que además también tuvieron problemas hasta con el subsidio, como si la gente fuera culpable de la falta de obras en la provincia de Buenos Aires y culpable de los 89 muertos que hay en la provincia en la ciudad de La Plata. Es decir, todo mal. No es que díganme una situación que haya mejorado el gobernador en la provincia de Buenos Aires para que estas cosas no sucedan. Falta de infraestructura, pusieron un cartel en Arroyo el Gato de desagüe. Y la verdad que está el cartel, una maquinaria un día solo, la gente está desesperada. El día domingo me decía un vecino, me llama el lunes y dice desesperados, íbamos a mirar el arroyo a ver si desbordaba porque teníamos miedo de pasar de nuevo la misma situación. Sin subsidio, sin los 35 millones, con los muertos a cuesta, con la mentira del gobernador, me parece que es causa suficiente como para que la justicia lo llame indagatoria al gobernador Daniel Scioli y al ministro Casal y empecemos a develar la verdad, porque lo que falla en la política argentina, y esto hago mea culpa porque soy legisladora, es que nos hemos acostumbrado a mentir. Y deliberadamente nos hemos acostumbrado a mentir y llega un momento donde el valor de la otra persona o el valor de la solidaridad o el valor del otro pierde el sentido. Nos unimos para un partido de fútbol y festejamos los goles de la Argentina y es el momento donde tenemos la camiseta puesta. Pero cuando hay 89 muertes inexplicables por una desidia y un abandono que tiene la provincia de Buenos Aires en materia de infraestructura, donde todos somos responsables porque le venimos votando al gobernador los presupuestos que nos presenta, una fantochada de presupuestos, y llega un momento donde decimos, ¿cuál es el límite del gobernador y cuál es el límite nuestro como oposición? ¿Permitir este tipo de atropellos que hay hacia la política y también permitir los atropellos que hay en la sociedad? Me parece que no. Y yo creo, más allá de la función que uno cumple, que hago política y que milito desde hace tiempo, algo que no tenemos que perder los que hacemos políticas, que es el valor humano y el valor social y el valor de la solidaridad. Lo que le pasa al otro, para la política, lo que le pasa al otro, el político tiene que decir me está pasando a mí. Porque en realidad, hubieron 89 muertos en la ciudad de La Plata, pero pudieron ser 89 muertos en Avellaneda y ser un familiar mío, o en sí, San Fernando, o en Tigre, o en lo que sea, y un familiar de cada uno de nosotros, hoy quizás lo estamos llorando. Entonces, si nosotros empezamos a hacer política
no solamente con las fichas de afiliación, pero empezamos a hacer política, partiendo de la base que nosotros somos ciudadanos primero, y que después está la política, y la política partidaria se hace en los comités o en las unidades básicas, y que nosotros debemos la responsabilidad de la política a la sociedad, que es la que nos vota. Nosotros no estamos solamente para poner la cara y pedir el voto y que cada 2 años nos voten. Nosotros estamos para cumplir un rol que tiene que ser mejorar la calidad de vida de la gente y no empeorarla, como lo ha terminado de hacer el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora vos dijiste algo no menor. Hay una corresponsabilidad del intendente Bruguera, que ha hablado muy poco. A ver, Bruguera me hace acordar a Scioli con respecto al gobierno nacional. Nunca reclama nada, siempre está todo bien. Yo no lo escuché a Bruguera gritar a viva voz: señores, lo del Arroyo del Gato es una mentira, porque como bien decís vos, yo, por ejemplo, he leído en este último tiempo 6 comunicados de prensa de la provincia de Buenos Aires iniciando las obras del Arroyo del Gato. Sí. Y le dije a la gente, es sanata. La ruta 6... se reinició, se recontrarrelicitó 700 millones de veces, siguen los mismos problemas. Totalmente. O sea, el intendente de La Plata también es corresponsable, de esto no hay dudas. Todos somos responsables, Daniel. Lo dije como legisladora y hago el mea culpa cuando le vamos votando presupuestos al gobernador. Es decir, acá hay obviamente responsabilidad, nadie se saca el sayo. Hay responsabilidades máximas, absolutas, y hay responsabilidades, si se quiere, hasta incluso mínimas. Todos somos responsables, porque si vamos y lo vamos desmenuzando, Scioli no es responsable que haya llovido 180 milímetros en media hora, pero en realidad somos todos responsables porque también tenemos una crisis climática en nuestro país y en el mundo, con las empresas que no controlamos cuando contaminan, con el calentamiento global, con situaciones climáticas que nosotros estamos desbordando desde el factor humano y no nos damos cuenta que estamos perjudicando el medio ambiente. Por eso las intensas lluvias, los cambios de temperatura tan abruptos. Digo, cuando uno responde al Estado y uno gobierna con todos y para todos. Y cada una de las cosas, uno puede gobernar solamente para proveer seguridad. Uno no puede gobernar solamente para proveer salud. Uno tiene que gobernar y ser el responsable de las áreas, porque en realidad 16 millones de bonaerenses necesitamos que se gobierne, necesitamos tener responsabilidad jurídica, pero también necesitamos tener responsabilidad a la hora de la toma de decisiones. Si nosotros mantenemos la provincia de Buenos Aires como una sábana corta, no solucionamos lo de la seguridad, porque estamos en emergencia, pero la verdad que se decretó la policía comunal, una ridiculez total, no estábamos dispuestos a debatirla. No lo resolvemos, pero tampoco resolvemos que a la gente se le entregue el turno para ir al hospital a las 4 de la mañana. La señora con el chiquito que tiene que ir al pediatra, y esto lo vemos en todos los hospitales públicos, van a las 4 de la mañana y a las 5 le dicen no hay más turno, y tiene que volver con el chiquito hoy, en invierno, a las 5 de la mañana, en colectivo, si consigue y si tiene plata para el pasaje. Entonces digo, estas son las cosas que tienen que ver, que hemos perdido desde la sensibilidad humana, desde el corazón. Cuando hacíamos política y éramos jóvenes, lo que hablábamos era de la solidaridad. Hoy estamos hablando de que necesitamos un gobernador que dé la cara y diga dónde escondió 38 muertos que para la justicia existe, pero para el gobernador están ausentes. Mónica, te invito pronto porque querés ser candidata a gobernadora vos también en el Frente Renovador. Así que vamos a hablar de eso, dale, puntualmente. Vamos, dale. Chau, gracias. Como placer, siempre, por igualmente, venir, gracias a vos. Bueno, me voy a hablar con el diputado Bullaire. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Dipu? ¿Bien? Estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bueno, yo empecé el programa hablando de la vergüenza nacional, que significó la presencia de vudú ayer en Tucumán, y además viendo las caras del resto de los que lo acompañaban. Estaban muy incómodos, realmente. Yo creo que interiormente vudú estaba más solo que Bin Laden en el Día del Amigo, ¿no? Por las caras que uno pudo ver. Y además lo que me duele como argentino, como pasó también en el 25 de mayo, es que algo que tiene que ser una fiesta de todos se convierta en un simple acto político de un sector de la sociedad en un ámbito cerrado, porque me imagino que el vicepresidente no podría haber hecho un acto público en una plaza pública abierta para todos los ciudadanos. Yo creo que la incomodidad es de los argentinos. Que me disculpen los ministros que estaban, son cómplices de estar ahí. Incómodos nos sentimos los que no apoyamos esto.
Para no apoyar, lo que hay que hacer es irse, rebelarse ante esta situación. Le falta a los dirigentes del Frente para la Victoria esa cuota de rebeldía, esa cuota humana, que digan, nosotros también sentimos vergüenza. Yo, la verdad, los hago responsables de lo que nos está pasando a nosotros. Desde la oposición, y voy a hablar por toda la oposición porque lo hemos hecho, lo que intentamos hacer es que el vicepresidente tenga un juicio político, donde se pudiera defender. Y quiero hacer una distinción para la gente de por qué un juicio político y qué significa el juicio político. Nosotros juzgamos a nuestros pares, y lo dice la Constitución. No somos destituyentes, lo que hacemos es cumplir la Constitución. Cuando hay alguien que tenga alguna de las causales que a nuestro entender perjudiquen el desarrollo del cargo, nosotros podemos iniciar juicio político. El oficialismo entendió que estaba todo muy bien, entonces la verdad que no entiendo por qué caras largas, no entiendo por qué ese doble cinismo, lo han cerrado in limine, así que deben estar muy cómodos con Vudú. Nosotros, los de la oposición, no estamos Yo creo que la mayoría del pueblo no está cómoda. Y hay una realidad, Ricardo, yo lo decía cuando comenzaba el programa, muchas veces desde el peronismo fundamentalmente se cuestionan algunas de las actitudes cuando se pide un juicio político. Pero yo ponía el ejemplo de Cámpora cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, que ante un hecho de posible corrupción renunció a la presidencia de la Cámara, se quitó los fueros y fue a la justicia ordinaria. Después volvió. Y Eduardo Angelos hizo exactamente lo mismo. O sea, más allá que la que va a determinar en definitiva si es culpable o no Vudú es la justicia, yo creo que un hombre con ética, con moral, con transparencia pública, como en su defecto, y yo pongo siempre de ejemplo Arturo Humberto Ilia, que lo echaron porque dicen que era una tortuga, pero se fue caminando de la Casa de Gobierno y terminó en Cruz del Eje casi pidiendo limosna, con todo respeto, pero al igual que Macri, tendrían que pedir licencia, tendrían que quitarse los fueros. Pero yo creo que lo que nosotros tenemos que analizar, más allá de los fueros, porque los fueros lo tienen porque la gente los votó. Obvio. Entonces dicen, los diputados no pueden pasar por encima del voto de la gente. Sí, claro, tienen los fueros porque lo votó la gente. Claro. Y el juicio político es la decisión nuestra. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decidimos? Si tiene idoneidad para el cargo, si tiene la habilidad moral para estar en el cargo. Evidentemente no. Porque ayer, si dicen que los del oficialismo estaban incómodos, es porque te sentís mal representado. Si estaban dudando si Vudú iba a ir o no al Senado, a la sesión, la verdad no lo sé si estuvo o no hoy por el horario que venía viajando, es porque la gente entiende que Vudú no tiene la habilidad moral para estar ejerciendo el cargo. Entonces Vudú puede ser declarado inocente en el caso Chicone, pero lo que ha perdido es la habilidad moral. Por lo tanto, no tiene la aptitud para ejercer el cargo. Esto es lo que yo creo que es central. Nosotros no juzgamos con el Código Penal en la mano, juzgamos con otros códigos que es la idoneidad para el cargo. Porque si no sería muy fácil. Un juez dice si vos vas a seguir siendo o no diputado, no, o senador, o vicepresidente o presidente, no. Es el Pleno, la Cámara de Diputados acusando y los senadores juzgando, que así se hace el juicio político. Además hay una contradicción desde la máxima autoridad de la Argentina y en este caso del Frente para la Victoria, porque Cristina Fernández, en un momento siendo legisladora, pidió y firmó el juicio político para un ex gobernador de Santa Cruz, que ni siquiera estaba procesado. Bueno, y lo firmó ante la sospecha. Hay un antecedente de un senador supuestamente involucrado en el caso de Lavalelco, que ejercía funciones de vicepresidente del Banco Central, y que en el boletín oficial las razones que esgrime Néstor Kirchner era que le habían dictado el auto de procesamiento. Entonces, el kirchnerismo tiene una doble moral. La moral que dice y la moral que ejerce. La que dice es todo lo opuesto a la que muestra. Y la presidenta no quiere hacerse cargo del vicepresidente. Yo estoy convencido que hoy lo debe extrañar a Julio Cobos, porque habrá tenido algún disenso importante con Cobos, pero no le traía estos problemas. Seguramente que no. Se va el Mundial. Hoy estamos jugando la final, ojalá nos vaya bien, pero se va el Mundial. Después del Mundial, si Argentina sale campeón, obviamente va a haber una repercusión
social importante, sino también lo va a ver por el logro deportivo a donde ha llegado la Argentina después de 24 años en materia futbolística. Una semana que pase ese furor, después de una semana que pase ese furor, ¿le van a caer las fichas a muchos ciudadanos que quizás todavía no le cayó la ficha? Sí, claro. Es como cuando baja el agua. Yo vengo de Formosa, que la estamos pasando muy mal con las inundaciones en Formosa, muchos lugares del litoral. El problema es cuando baja el agua, cuando te quedás solo, ¿sí? Entonces, hoy estamos todos acompañados del Mundial. Yo veía los noticiosos radiales, televisivos, es Mascherano, Messi. Va a pasar eso. Yo estoy convencido que nos va a ir bien, tengo la fe que nos va a ir bien deportivamente, y el día después vos volvés con tus problemas cotidianos. Es decir, el lunes estaremos festejando, volveremos de los festejos, no te va a alcanzar la plata, tenés el problema de la inseguridad, no conseguís trabajo, porque no están resueltos los problemas, Daniel. Y el gobierno cree que los problemas se resuelven desde el relato, y desde el relato no se resuelven los problemas. Tenemos hoy una inflación casi cercana al 40%. Yo creo que el tema de los fondos buitres se va a resolver de la forma que el gobierno decía que no iba a resolver, porque por un lado va el relato y por otra la realidad. Claro, casualmente te iba a preguntar eso, ¿no? A Repsol no le vamos a pagar un peso. Al Club de París no le vamos a pagar un peso. A los Hot Blood, nada. Al CIADI, nada. A los fondos buitres, salieron los chicos de la Cámpora con unos afiches que me hacían recordar la época. No la viví, pero... Bradeno Perón. Dije, bueno, se han puesto firmes. Y resulta que ahora el ministro de Economía vive más en Washington que en Buenos Aires. Entonces, esas contradicciones... Mirá, yo además, perdóname, sí, echándole la culpa, que no es mentira, de la deuda que viene históricamente desde los 70 para acá. Pero también no hay que escupir para arriba, porque ellos le van a dejar la deuda que dicen que pagaron a los que vienen para adelante. O sea, si no, no se termina nunca la película esta. Yo la verdad que los escucho hablar... y los escuché todo este tiempo hablar de desendeudamiento, ¿no? Los mitos del kirchnerismo. Vamos a desendeudar el país. Néstor Kirchner tomó un país con 170.000 millones de dólares de deuda, reestructura la deuda, se consolida la deuda en alrededor de 135.000 millones con la quita. Llevamos pagado, dicho por la presidenta, 170, 180.000 millones y debemos 220.000. Esto es... ante el sector externo, en moneda extranjera y al ANSES y la deuda interna. Hoy la Argentina debe 220.000 millones. Y estamos consolidando, hemos consolidado una deuda de 9.000 millones con el Club de París. ¿Sabes por qué 9.000, Daniel? Porque no aceptamos la auditoría del Fondo Monetario, porque si no, eran 3.000 millones menos. Lo mismo que con Repsol. Lo mismo que con Repsol. Entonces, todo este discurso hueco y vacío que vienen sosteniendo, que no hay inflación, que no vamos a arreglar, lo que muestra es que en realidad no pensaban cumplir con nada de eso. Pensaban que llegaban al 2015 muy tranquilos. Y que le explote la bomba al que venía. le explote la bomba al que viene, entonces después nos íbamos a acordar de ellos. Mirá qué genio que eran. La bomba la están dejando ellos y les está explotando a todos los argentinos, no solamente a ellos. Las dos últimas, Ricardo. Yo tengo 51 años. Supuestamente dentro de 20, 20 y pico me voy a jubilar. ¿Me podré jubilar? Dentro de 15. A los 65. Está bien, no, pero vos sabés dónde va la pregunta. Sí. ¿Me podré jubilar? Sí, te vas a jubilar. Lo que no sé es cuánto vamos a cobrar. Este es el problema. Acá se habla mucho. Yo soy de los que creo en el sistema estatal de jubilación. Sí, soy sincero. Creo en el sistema de reparto, no en el sistema de FJP. Creo que sí hay que tener un sistema de retiro voluntario, que vos ahorres, que tenga algún tipo de tratamiento impositivo para que puedas tener un seguro de retiro. Y eso tomarse como capitalización. El problema es que nadie te va a creer que el Estado no te va a ir a manotear ese seguro voluntario, si querés, de retiro. Lo que está pasando con la ANSES hay que sacar muy bien las cuentas. Se ha tomado como una caja de deuda de financiamiento del Tesoro. Y creo que eso va a terminar repercutiendo en nuestra generación que se jubile. Hoy un jubilado, que es cierto que se le ha dado por encima del aumento de los saberes y hasta de la propia inflación, con mucha justicia, pero hoy el 77% de los jubilados cobran la mínima, el 77% de los jubilados
que es alrededor de 2.800 pesos, creo, ahora. 2.700. 2.700 y pico de pesos, 2.800 pesos. Entonces yo lo que veo es que el nivel de actividad económica del país hoy está muy complicado. Yo no tengo dudas que el próximo presidente va a resolver mejor las cosas, porque va a ser una Argentina distinta. Más dialoguista. Va a ser una Argentina racional, una Argentina donde vos podés pensar distinto y te podés sentar a hablar con un oficialista o un opositor, y cada uno sabe. Hoy si vos sos opositor, sos empleado de Mañeto, sos cipayo, te mandan. Y la verdad que no, yo no lo conozco a Mañeto, a mí no me manda nadie, salvo mis convicciones, y el oficialismo está en eso, en partir esta sociedad entre los empleados de Mañeto y los patriotas. Y se adueñaron del 25 de mayo porque parece que la historia argentina vino cuando vino Néstor. Claro. Y no es así. Y el 9 de julio nos llevan a Vudú, a Tucumán. Entonces vos decís, a ver, ¿qué me queda por festejar el 20 de junio? ¿Y ahora qué vamos a hacer el 20 de junio, no? No sé. La última, Ricardo, en 30 segundos. ¿El futuro del campo en la Argentina, con este gobierno, está sesgado? Con este gobierno ninguno. Con este gobierno ninguno. Mira, yo estuve hace poco en Rusia en una misión oficial con el presidente de la Cámara. Fuimos a pedirle a los rusos que nos compraran carne. ¿Sabes cuánto le vendíamos antes? 400 millones de dólares. Y ahora le vendemos 47. La pregunta que te hacen es, pero si son ustedes los que nos dejaron de vender. Trigo estamos dejando de producir, cada vez se produce más soja. El campo, el interior, cuando digo campo hablo del interior, los pueblos del interior viven del campo y la Argentina también. No tiene ningún futuro el sector agropecuario mientras gobierne esta forma de pensar. Un gusto como siempre, Ricardo, gracias. Gracias, Daniel, un placer. En 7 días estamos aquí en A24, pásenla bien, chau.